Seguimos con más en Los Investigadores Médicos y como lo mencionábamos en el bloque anterior, la importancia de una buena actitud y también de la ayuda de un profesional, de un psicólogo, es sumamente esencial en las pacientes con cáncer de mama. Por eso en este bloque vamos a hablar acerca del abordaje integral, porque realmente es un panel de expertos, es un grupo de expertos que tienen la tarea de ayudar a la paciente con este diagnóstico. Por ello, le damos la bienvenida. Se integra con nosotros la doctora Gabriela Miranda y la licenciada Gabriela Morales. ¿Cómo están? Pues muy bien, gracias Claudia. Encantados porque este tema es magnífico y con este panel pues va a estar mucho más explicado para nuestras pacientes. Bueno, licenciada, vamos a iniciar con usted. Quisiéramos saber cuál es el impacto en las pacientes al recibir esta noticia. Yo creo que la definición que yo daría a recibir una noticia como esta tiene que ver con trauma, ¿verdad? Lo que ocurre a la hora de una noticia de estas es que se rompe toda la estructura de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo considero salud en mi ser, tanto física como emocional y como mental, y se activan todas las respuestas de trauma que tienen que ver con no saber exactamente qué esperar del diagnóstico, ¿verdad? Y genera shock, por supuesto, ¿verdad? Probablemente muchísimo miedo, mucha hipervigilia, mucha ansiedad anticipatoria. O sea, yo creo que verdaderamente el componente emocional de una noticia como estas debe de ser procesado a la par de lo que la paciente vaya decidiendo y escogiendo en términos de tratamiento biológico, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, porque yo creo que son decisiones importantísimas que en un momento de shock y en un momento de malestar no va a ser su mejor decisión si no tiene su cabeza y su cerebro dispuesto y listo para verdaderamente hacer lo correcto en términos de sí misma. Y segundo, porque las decisiones emocionales nos hacen definitivamente arrepentirnos con muy poco tiempo después, cuando no hemos tenido verdaderamente la posibilidad de llevar al raciocinio lo que nos está ocurriendo y lo que nos está implicando. Muchas de las cosas que yo pienso es que el acompañamiento es importante porque una paciente con un diagnóstico de estos no va a salir del trauma de forma inmediata. Entonces, el apoyo psicológico puede ser importante, el apoyo médico, el apoyo que pueda recibir familiarmente, el apoyo de personas que hayan pasado por la experiencia, que estén dispuestas a compartir de alguna forma, digamos, como sus experiencias y su esperanza y lo que funcionó y lo que no. Puede ser también un lugar de apoyo y refugio. Así que yo creo que es como verdaderamente enfocarnos en el tratamiento no psicológico como tal, como entendido, sino tener verdaderamente la capacidad y la especificidad de poder hacer un tratamiento de trauma. Y el doctor lo decía, dar una noticia, pero dar una noticia con esperanza. Y la familia, los amigos, incluso ustedes como profesionales en salud mental también, dar noticias de esperanza, dar consejos, dar ánimos. Pero ¿qué pasa cuando la paciente se está complicando, se le está complicando la enfermedad o tiene una recurrencia? ¿Me podrían responder ambos? Bien, sí es duro, porque recordad que cuando la enfermedad regresa ya no hay cura. O sea, la noticia es impactante, pero tienes que darla. Todo paciente tiene derecho a saber qué es lo que espera de su enfermedad. Si la enfermedad regresa, tenemos que dar tratamientos paliativos. Eso significa mantener la enfermedad hasta que se pueda. Hoy día hay un montón de tratamientos nuevos, como les dije previamente, inmunoterapia, terapias anticuerpos monoclonales. O sea, han venido como 5 clases de tratamientos diferentes que nos alargan un poquito más el tiempo de vida. Pero sabemos que en algún momento esta paciente va a llegar a fallecer. Y eso tiene derecho a saberlo, eso la paciente porque tiene que prepararse. Tiene que dejar su herencia, tiene que repartir sus propiedades, tiene que despedirse de alguien al que no ha visto por 20 años, reconciliarse con el hermano que se peleó hace, no sé, o sea, arreglar muchas situaciones personales antes de irse. Por eso es bien importante, si inicialmente le dimos mucha esperanza, igual en etapa terminal tenemos que decirle que hay tratamientos que prolongan un poquito más la vida, pero que arregle su situación. Y ahí es donde en el equipo del psicólogo nos ayuda en ese aspecto,
para ese abordaje integral de estos pacientes. Licenciada, ¿está de acuerdo usted con el doctor de que la paciente merece saber la verdad, merece conocer la noticia? Pienso que cuando nosotros tenemos la noticia de una remisión, es un alivio por un lado, pero por el otro lado lo que sabemos psicológicamente con este tipo de diagnóstico es que se activa la hipervigilia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos capaces de llegar a confiar en un 100% en que vamos a mantenernos en una remisión. La remisión puede estar conmigo durante mucho tiempo y puede no quedarse. Entonces, de todas maneras, el poder atender a las personas en remisión a vivir con esa hipervigilia y con a veces esa activación de ansiedad por si me regresa o por si tengo síntomas tal vez solo generados por el miedo que me da volver a regresar a la situación en la que estuve, es sumamente importante. Ahora, cuando volvemos a tener el diagnóstico de que la enfermedad regresó, yo lo que creo es que los secretos enferman, lo he dicho en varios de los programas aquí. Creo que una persona que tiene un cáncer usualmente está en todas sus capacidades mentales y emocionales, y yo creo que el derecho de la propia verdad es el regalo más grande que nosotros podemos otorgarle. ¿Duro? Sí. También repito mucho que hemos aprendido a vivir con la muerte como un tabú, ¿verdad? Y parte del entrenamiento que hacemos las personas en salud mental y algunos médicos tiene que ver con el acompañamiento real a las personas que se están acercando al descenso y permitirles definitivamente hacer lo que necesiten para irse con un corazón limpio, ¿verdad? No dejar cosas irresueltas, no tener pendientes, hablar de sus verdades que probablemente no se dieron permiso anteriormente de hablar, hacer paces con las personas alrededor, contar su historia. Yo siempre promuevo que la gente que está por irse cuente su historia, los que se quedan. ¿Por qué? Porque primero es verdaderamente un privilegio saber de dónde venimos, y segundo es honrar la vida de la persona tal y como fue, y tercero, los que se quedan pueden hacer reparaciones cuando saben de dónde vienen. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que la verdad es la única manera de tratar un diagnóstico de esos. Y además, en mi experiencia, aun cuando he tenido familias resistentes a hablar de la verdad, las personas saben. O sea, yo creo que tenemos todos una voz interna. Llámese intuición, llámese sabiduría, llámese mi contacto superior con Dios. Y de alguna forma tenemos claridad de que nuestro cuerpo no está respondiendo adecuadamente, que no estamos yendo a mejor y que verdaderamente nuestra vida empieza a estar comprometida. Entonces, aunque no les digamos, yo creo que hay una sabiduría interna que permite que ellos sepan en dónde están. Entonces, es importante no generar disonancia cognitiva, que es, ellos saben lo que está pasando, pero reciben información de no se preocupe, ¿verdad? Cuando realmente sí hay de qué preocuparse o de qué ocuparse, más bien. Doctora Miranda, ahora quisiera que usted nos contara la experiencia que ha tenido con pacientes en estadios avanzados o pacientes con recurrencia. Bueno, en este caso nosotros nos enfocamos en la calidad de vida del paciente. Como lo mencionaban ya el doctor y la licenciada, es muy importante que el paciente sepa en qué estadio está. Es muy importante que el paciente sepa que pues pasó un tiempo en remisión y luego se activó nuevamente la enfermedad. Y es importante que sepa que en este momento la calidad de vida de él es lo principal para el grupo de profesionales que está trabajando con él. Como decía el doctor, los cuidados paliativos son muy importantes, y en este caso hablamos de biomoléculas que mejoran la calidad de vida del paciente. Hemos tenido muy buena experiencia en este caso. Los pacientes, muchos han tenido menos dolor, menos horas de vigilia, como lo mencionaba la licenciada. Hemos tenido pacientes que aún sabiendo que tienen esta enfermedad nuevamente, están con ánimo, están con apetito, porque se sienten bien, porque las biomoléculas les han proporcionado o les han dado esto que ellos necesitan para mantener ciertos niveles de energía, cierta calidad de vida. Y eso es nuestra experiencia acá. El hecho de mejorar, Oconex básicamente pues nos ha dado esa ventaja de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Licenciada, quisiera que nos dijera cómo abordar
hablando psicológicamente a las pacientes cuando ya tienen una cirugía y que de repente se sienten, no sé, se sienten feas, se sienten poco femeninas? ¿Qué nos puede decir? Esto hay que tratarlo como una mutilación, ¿verdad? Yo creo que parte de la feminidad tiene que ver con el pecho, con los pechos, ¿verdad? Tiene que ver también con la posibilidad, digamos, de amamantar, con la posibilidad de haber dado vida, con la posibilidad de haber sido, digamos, como verdaderamente personas en capacidad de donar su ser a otros. Entonces, verdaderamente es una pérdida altamente significativa, no solo desde la parte estética, que por supuesto es importante, sino que además todo lo que representa una mama, ¿verdad? En términos de maternidad, en términos de ser mujer, en términos de feminidad, en términos de un cuerpo completo, no mutilado. Así que yo creo que hay que tratarlo como un duelo y como una pérdida altamente significativa para una mujer. Creo que hay mujeres que logran verdaderamente hacer paz con la situación y sobrellevarla y encontrar sus fortalezas en otros espacios, porque al final de cuentas la belleza culturalmente, digamos, hoy por hoy, tiene muchísimo que ver y está relacionado muchísimo con cómo nos vemos en el aspecto físico, ¿verdad? Pero yo creo que hay una trascendencia importante cuando hay este tipo de diagnósticos en términos de cómo entender la belleza y cómo llegar a aceptar un cuerpo con digamos, cambios significativos y de todas maneras aprender a sentirme bien con lo que sea que ocurre conmigo y con las capacidades y posibilidades que yo tenga. ¿Por qué? Porque hay mujeres que van a pasar por la mutilación, pasan su duelo, que tiene mucho que ver con tristeza, con dolor, con no sentirse cómodas con su cuerpo, con no querer ponerse una calzoneta, con no querer ponerse un vestido escotado, con de alguna manera sentir que su feminidad fue mutilada, y todo eso hay que trabajarlo psicológicamente porque no es real, ¿verdad? A pesar de que es una pérdida, eso no elimina el que seguimos siendo mujeres en esencia, ¿verdad? Y que seguimos definitivamente defendiendo el género y que al final tal vez son cicatrices solo de una mujer guerrera que logró vencer una batalla contra un cáncer invasivo en una parte importante de su ser mujer. Y muchas mujeres probablemente no van a tener las posibilidades de una reconstrucción, ¿sí? Entonces yo creo que la parte de poder aceptarnos donde estamos en las condiciones que nos toque a cada quien es tal vez la parte más importante. Y cuando eso está aceptado, la posibilidad de una reconstrucción definitivamente va a tener un mejor resultado, ¿sí? Porque muchas veces, si no pasamos por el proceso emocional, a veces nosotros simplemente queremos como ya estar bien, digamos. Pero ese estar bien es entrecomillado, porque para poder estar bien necesitamos haber resuelto emocionalmente lo que implicó la pérdida para dar la bienvenida a la reconstrucción o al aprender a vivir sin mamas. Cualquiera de las dos opciones. Y creería yo que está basado en trabajo emocional y en aceptación incondicional y en ser compasivos con nosotros mismos y en sostenernos en nuestro dolor y en hablar de lo que nos pasa y en eliminar el tabú de la vergüenza que puede implicar en un momento dado vernos afectadas de esa manera y en saber que tal vez es un duelo con el que vamos a vivir la vida entera, ¿verdad? Yo siempre digo que los duelos no tienen tiempos, no es cierto eso de que en 1 año, 8 meses lo tenés que tener resuelto, eso no es cierto. O sea, hay duelos con los que aprendemos a vivir. Si yo me miro en el espejo todos los días de mi vida y yo tengo una mutilación y a pesar de haber hecho trabajo psicológico, cuando me veo todavía tengo impacto, pues toca sentir y lo que siento lo sano. Y llega un momento en que me veo y me acepto y está bien ser quien soy. Y esa debiera de ser la frase con la que vivimos las mujeres en términos de... Hoy estamos hablando del cáncer de mama y lo que implica una mutilación, pero yo creo que es un tatuaje que deberíamos de tener las mujeres en el corazón, ¿verdad? De está bien ser quien somos. Sí. Es un proceso emocional y está bien porque somos humanos el llorar, sentirnos tristes al momento de ver esos cambios, porque el ser humano por naturaleza busca simetría y busca perfección, entonces es muy difícil el ver esos cambios, pero como usted dice, un proceso que requiere acompañamiento psicológico y el acompañamiento de los especialistas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a finalizar este bloque, pero vamos a continuar hablando del tema que está bastante interesante en los investigadores médicos. Después de esta pausa, conocemos más sobre el tratamiento de cáncer de mama con Oconex y los beneficios en las pacientes.
lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Según la OMS, el cáncer de mama es el más común entre las mujeres a nivel mundial. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en América 100,000 mujeres mueren al año a causa de esta enfermedad. Por eso la prevención es importante. Si tienes alguna sospecha, acude inmediatamente a tu médico. Por mi madre, por mi hermana, por mi hija, por mi pareja, por ti. Juntos somos más fuertes.